18 hemos terminado las disposiciones de Dios para el pecador y hemos entrado a la lección, a la parte número 4, que es, aquí les digo, que es el juicio de Dios para el pecador, ¿no? El juicio de Dios para el pecador. La primera lección de la parte 4 fue, ¿qué hemos visto la semana pasada? Enemistad, ¿no? En la enemistad de Dios. Entonces, Entonces, la lección número 18. La lección anterior, recordemos que nuestra clase era enemistad, ¿no? El juicio de Dios para el pecador. Lo primero que vemos en el juicio de Dios es que Dios está separado. Dios, dentro de su juicio, ha separado al hombre de la comunión con él. Ahora, miren, necesitamos ver ese juicio como el más grave de todos. Tenemos que verlo así, porque es así. La separación de Dios con el hombre, de su comunión, debe ser visto porque así es el peor de todos los juicios. Si llegamos a entender quién es este Dios maravilloso, precioso, nos tiene entonces que doler la ruptura de la comunión con él. Es decir, en el pasado no lo entendíamos así porque éramos incrédulos, pero ahora que tenemos al Espíritu Santo, nos duele el hecho de que muchos de nuestros conocidos estén separados de Dios, y muchos de nuestros conocidos y amigos estén separados de Dios, e incluso pudieran pasar a una eternidad, pudieran pasar toda la eternidad separados de Dios, de no disfrutar y de no deleitarse de ese Dios maravilloso. Dios es maravilloso. Entonces, si tememos el infierno, si tenemos ese juicio, ¿no? Que es el infierno, que es la condena eterna, y vemos ello como lo más grave, entonces no vamos a ver a la separación que Dios ha decretado para con el pecador como lo más grave. Ahora, a ver, ¿cómo lo explico? Nos debe doler mucho más estar alejados de Dios que quemándonos en el infierno. Aunque yo entiendo que la condena del infierno es terrible, y lo presenta las Escrituras como lo representa con fuego, ¿no? Fuego que nunca se acaba. Pero recuerden lo que dijo la semana pasada. Ahora que estamos comenzando a conocer a Dios, el dolor más grande debe ser no estar con Él. Y eso me trae a la memoria, Salmos 84. Claro, Salmos 84. Miren, Salmos 84. Cuando David dice, cuán amables son tus moradas, pero quiero que entiendan que está hablando acerca de la comunión con Dios, ¿no? Claro que se está refiriendo en el contexto inmediato, se está refiriendo a estar en la casa de Dios, que es el templo, ¿no? No el templo, porque David no es David, sino el salmista está anhelando el estar en el templo de nuestro Dios, ¿no? Ok, miren lo que dice. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Gozosos, dichosos, bienaventurados los que habitan en tu casa. Recuerden que está hablando de comunión con Dios, de cercanía con Dios. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. No sé si se percatan la intensidad aquí del salmista, que dice, en pocas palabras, resumido, quiero
y desesperadamente me agrada y me gusta la comunión con Dios. No quiero estar fuera de la comunión con Dios. O este otro salmos que dice, como el ciervo brama por las corrientes, ¿no? De las aguas, ¿se acuerdan? Como el ciervo, perdón, como él sí otra vez. Él sí siempre aparece. Él sí siempre aparece. Salmos 41. Salmos 41. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Otra vez está hablando de comunión. Esto no es otra cosa más que comunión, cercanía, comunión. O sea, lo que más desea aquel que conoce a Dios, lo que más desea, ¿qué cosa es? ¿Qué salmo dije? Salmos 42, 1. No está en el material, es adicional. Lo que más anhela, entonces, si se percatan, el creyente lo que más anhela, conocer más a Dios, ¿qué es? Comunión con Dios. Entonces, si eso es lo que más anhela, o sea, cercanía, comunión, cercanía con Dios, entonces, ¿qué es aquello que debe dolernos? Porque si solamente nos duele el juicio, entonces estamos solo por interés, miedo. Y no debe ser así, aunque sabemos que Dios es para ser temido, lo sabemos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿sí o no? Pero hermanos, hemos cambiado ese miedo, ese temor, hasta vacas tiene adentro, ¿no? Ese temor hemos cambiado por un deleite, por un gozo, un deleite de verlo, conocer a la persona de Cristo. Y no estoy hablando de imagen, no estoy hablando de su persona, y que esa persona esté siendo formada en nosotros. Eso es lo que más anhelamos. Debe ser eso lo que más anhelamos. Y eso, yo sé que no todos tenemos ese fervor en la misma medida. Eso es gradual dependiendo de cada creyente, ¿no? Pero está, en los nuevos nacidos está, quiero ser como Él. Y cuanto más me acerco a Él, más soy como Él. Miren ustedes, los serafines o estos seres angelicales que están volando alrededor del trono, que muestra la visión de Isaías capítulo 6, ¿se acuerdan? Estos seres angelicales están lo más cerca del trono. Y a veces se concluye que por estar más cerca del trono son los ángeles más santos, pudiéramos decir, más poderosos del universo. Son los seres angelicales más poderosos del universo, que tranquilamente pudieran destruir el universo entero y están cercanos al trono. Pero estos incluso son temerosos y alaban: santo, santo, santo. Cuanto más conocemos del Señor, más conocemos su santidad. Es cierto, entendemos que es un Dios para temer, pero a la misma vez, como no lo hizo con los ángeles, el ser humano sí lo adoptó como hijo. No olvidemos eso. Los ángeles miran, observan el amor de Dios y su misericordia hacia los seres pecadores, a quienes convierte a hijos, los llama hijos, los adopta como hijos, los hace suyos, sus hijos, y los ángeles se contemplan, anhelantes, ¿no? Así sea el ser más poderoso del universo, que están alrededor del trono de Dios, no tienen ese privilegio que tú y yo hemos tenido. Ser hijos, habla de comunión. Por eso podemos clamar: Abba, Padre. Dice, no, papito, una comunión hermosa. ¿No es así? Una comunión maravillosa. Ustedes siempre me han escuchado hablar de mi papá, ¿no es así? Y creo que se han percatado, porque incluso alguien me lo dijo. Se nota que amas bastante. Es cierto, no lo tengo desde los 18 años cuando yo tenía que él falleció. Pero a pesar de eso, hermano, el hecho de entender, reconocer, de ver la realidad de que Dios es tu Padre, claro, mi corazón todavía lo ama, naturalmente. Pero hermanos, hay una satisfacción mucho mayor en cada creyente, y creo, si digo que está ocurriendo en mí, yo sé que ocurre eso en cada creyente, de tener a Dios como tu Padre. Por algo, Cristo dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, ¿no? La Escritura dice, nuestro Dios dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo me recogerán. Porque Él es nuestro Padre. Y con la comunión con Él es aquello que a nosotros nos importa mucho, mucho, mucho más. En ese sentido, aunque tememos el infierno,
lo que más nos duele de cosas, estar separado. Debe ser, por eso dijimos la semana pasada, la separación de Dios, del hombre, es el peor de los juicios. Pero yo no sé, creo que en esta clase no les dije, en las otras sí. Les dije, esta clase va a ser sencilla, no es como la clase antepasada donde muchos quedaron, ¿no? Así como, Dios mío, ¿no? Impresionados de este Dios maravilloso, pero a la misma vez fiel. Les dije, les advertí, esta clase no va a ser una clase simple. Va a ser una clase que de repente para tu carne te va como hasta cansar. Pero yo apelo al Espíritu Santo que tú puedas ver de este título que tenemos, de esta realidad, que la separación de Dios es el peor de los juicios. El hermano Sol decía, porque a ustedes también les pregunté la semana pasada qué les pareció la clase, ¿no? Entonces hice lo mismo en la clase del viernes. Y el hermano Sol decía, pastor, yo no he podido dormir. No he podido dormir. Y su esposa que estaba a su lado dice, sí, pastor, no podía dormir. Estaba molestándole toda la noche. No podía dormir al ver que Dios, claro, no lo vio de mala manera, sino que no pudo dormir porque entendió y vio que este Dios, de quien muchos se han burlado durante mucho tiempo, llegará un día en el que se deleitará y disfrutará de aquello a quien se está condenando. Eso hizo como que le estremecía el cuerpo y le afectaba, ¿no? Pero en un sentido bueno al final, porque llegas a conocer a un Dios que, wow, de él nadie se va a acordar. Nadie se va a acordar. Y entonces, ¿cómo nos ha rescatado de eso? Y él temblaba, ¿no? Y dice, o él estaba ahí como que no podía dormir toda la noche meditando en esa clase. Entonces yo le dije, esta clase, que incluso para nuestra carne va a ser aburrida, esta clase más bien nos debe llevar mucho más a pensar, la de la semana pasada, nos debe llevar a pensar mucho más en esta realidad, ¿no? La separación de Dios y el hombre es lo peor que puede pasar. Espero que así lo hayas visto la semana pasada. Vayamos entonces al material, lección número 18. Póngate para que el sitio te pueda leer. Separado, perdón, ya hemos visto separado. 18. Expuesto a miseria. En el capítulo anterior consideramos la separación de Dios como uno de sus juicios hacia el impío. ¿Recuerdan? Ahora consideraremos su juicio en la miseria que resulta de esta separación. O sea, la separación de Dios es lo peor que puede existir. ¿Ok? ¿Y qué resulta de la separación? El hombre se convierte en un miserable. Se expone a la miseria, ser humano. Y en un reflejo chiquito es lo que el ser humano experimenta ahora. Imagínate lo que ocurrió después. Por si acaso, para que no voy a ser redundante, mejor voy a volver a repetir. No deberías ver a Dios como cruel y malvado. Porque déjame decirte que Dios todavía no ha descargado su furia sobre nadie. Esa furia de la cual se va a deleitar, Él no ha descargado sobre nadie. Ni siquiera sobre el mismo Satanás. Más bien lo que ha hecho es, ¿qué cosa? Entregar a su precioso Hijo en sacrificio para ti. ¿No? Entregar a su Hijo. Y nosotros decimos que David entrega a Lucas por nosotros, estamos muertos, ¿no? ¿Sí o no? No lo va a entregar, ¿sí o no, David? ¿Qué pastor ni qué pastor? ¿Qué sana doctrina de la iglesia bíblica regular? No, nos quedamos sin pastor. Pastor muere, lo mismo. Estoy seguro que pero Dios sí entregó a su santo Hijo perfecto, al único que es digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor, a Él lo entregó por nosotros. Así que ver a Dios como cruel es no entender muy bien el mensaje, ¿no? La realidad y el valor de Cristo. Pesa a Cristo con todo el universo y los miles de universos que pudieran existir tal vez y todas las cosas que no conocemos. Pésalo y ponle a Cristo. Ellos no son nada. Pesa toda la humanidad, pesa a todas las personas, ponlos juntos y no tienen valor delante de Cristo, no tienen eso. Y Dios así. Bueno. Ahora consideraremos su juicio en la miseria que resulta de esta separación.
¿sí? Exceptuando la realidad de la muerte, las miserias de la vida presente son posiblemente la más grande evidencia del juicio de Dios a causa del pecado, ¿no? Esas miserias que experimenta el ser humano es una evidencia grande, pero aún así obviamente pequeña es evidencia de lo que será toda la eternidad, ¿no? Pero es la más grande evidencia del juicio de Dios a causa del pecado. Nuestro pecado nos lleva a miseria. Y el pecado hace al hombre pues miserable, en el sentido de estar caído, expuesto a la miseria. No solo somos criaturas caídas, sino que también vivimos en un mundo caído, eso lo sabemos. Incluso en la fugacidad de nuestra existencia, es decir, nuestro tiempo limitado, fugaz, pequeño, en la fugacidad de nuestra existencia, somos cargados con grandes dificultades y sufrimientos que vienen de adentro y de afuera. En este pequeño tiempo, ¿no? ¿Cuántos años? 120 por lo mucho, exagerando. Yo tengo un familiar que tiene como 125 ya años, ¿no? Es el hombre más longevo del Perú, el de Chaglia. Es el de Chaglia, este viejito que lo vacunaron, ¿no? Que apareció en las noticias. Claro, ese tiempo tenía como 121, 121, es el primo hermano de mi bisabuelo. En fin. Tolentino, su apellido. ¿Y aún está vivo? Está vivo, está vivo. Ok. Entonces este mundo en el que vivimos, a pesar de que podamos vivir 125 años, digamos, entonces está cargado de sufrimientos, ¿no? Grandes sufrimientos. Somos cargados con esos sufrimientos que a nosotros, que al ser humano lo determinan, ¿no? Hay una tendencia en el cristianismo actual a explicar estas miserias de la vida como consecuencias naturales del pecado y negar cualquier posibilidad de que puedan ser resultado de la soberanía, justicia e ira de Dios, hermanos. Eso es cierto. ¿Cuántas iglesias piensan y te dicen, y esa es la manera de predicar, tu pecado te ha alejado de Dios, como si solamente el hecho de pecar es aquello que te ha alejado de Dios y no que Dios haya dado una sentencia. Y esa sentencia es que caigas en miseria. No, Dios no es tan malo. Lo que pasa es que tú, es como a un niño que dice, mete el dedo a la corriente. No metas el dedo a la corriente, ¿ok? Si metes el dedo a la corriente puedes morir o vas a morir. Y el niño mete su dedo a la corriente. Entonces, ya ves, yo era bueno al advertirte, pero tú metiste la mano en la corriente y la corriente te mató. Entonces ven al pecado como la corriente. Que la corriente es la que mata al hombre. Que el pecado es la que mata al hombre. Olvidando que el sufrimiento del hombre, las miserias del hombre, es cierto, comenzó con el pecado, pero Dios dio una sentencia. Dios le dio una sentencia al hombre. Y entonces hay iglesias, hay grupos que solamente muestran que Dios no es responsable aquí, tú eres responsable, depende de ti, ¿no? Depende de ti. Si tú sufres, es porque tú o si no, Satanás, ¿no? Satanás te hizo esto, Satanás, y entonces tú cuando vuelves a Dios, el hecho de estar con Dios, entonces rápido, automáticamente se soluciona todo, ¿no? Y no hay un entendimiento de que en que las consecuencias por su pecado, esas consecuencias son parte del decreto de nuestro Dios, del juicio de Dios, ¿se acuerdan? Tendríamos que volver a Génesis, cuando Dios le dice, el día que comas, ciertamente morirás. Es decir, Dios le había dado juicio. Comió y automáticamente dio muerte. Y lo separó incluso de su presencia. ¿Ok? Sigamos entonces. Entonces hay una tendencia en el cristianismo actual a explicar estas miserias de la vida como consecuencias naturales del pecado y negar cualquier posibilidad de que puedan ser resultado de la soberanía, de la justicia y de la ira de Dios. Muchos buscan quitarle toda responsabilidad a Dios y tratar de alguna manera de protegerlo de las acusaciones de falta de amor o crueldad. Claro, esto viene por una comprensión o un débil entendimiento de quién es Dios o una ignorancia de realmente quién es Dios. Se olvidan que al final es Dios
el ser más amoroso del universo, pero también el ser más terrible del universo. Eso es el Dios. Que es un ser maravilloso al punto extremo, digamos, de entregar a su hijo para salvarte, pero a la misma vez, si lo rechazas, Satanás no es tu mayor problema. El mayor problema del ser humano es Dios. No es Satanás. Como siempre hemos dicho, en el infierno no reina Satanás. Reina Dios con su justicia y su ira. ¿No? Nada más. Sino que quieren como que defender a Dios. Dios no necesita defender. Lee su palabra. Su palabra muestra quién es Él. Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios. ¿Por qué va a decir un Dios maravilloso eso? Porque no deja de ser maravilloso cuando aplica su justicia. Porque es una justicia santa, es una ira santa. ¿Sí? Sin embargo, las Escrituras claramente revelan que las miserias temporales de esta vida son realmente en distintos grados. Resultado del juicio de Dios sobre el pecador, ¿sí? Y el mundo caído en el que habita. Mire lo que dice Romanos 1:8. Ahí lo tenemos. Nos enseña que la ira de Dios se revela desde el cielo, no desde Satanás, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ya hemos dicho, Dios no es apático al pecado del hombre. Dios va a reaccionar y activamente reacciona. ¿No? No es que, como la ley de la gravedad, ¿no? Tenemos esto. La ley de la gravedad está ahí. Por ley esto, si no hay una fuerza que esté sujetando a este lápiz, eso va a caer. Pero la fuerza de la gravedad no es una persona. Es solamente fuerzas físicas, ¿no? O sea, nada más se puede decir fuerzas físicas, ¿no? La masa está actuando con el centro de la Tierra, quien lo atrae, por ser un centro de la Tierra, pues, o la Tierra misma mucho más grande, que va a atraer siempre a objetos más pequeños, y va a caer, ¿no es así? Entonces, pero, ¿quién es responsable de eso? No, de manera natural está ocurriendo. El agua de manera natural se moja, ¿ok? Entonces dice, pecas y de manera natural sufres. No, no es de manera natural. No es de manera natural. Pecas y Dios ha decretado que Él se encarga. De Él se encarga. Como parte de sus decretos y de su juicio, revelar su ira desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de nosotros. Eso cambia mucho las cosas, ¿sí o no? Cambia drásticamente las cosas. Así que las miserias temporales de este mundo son solo un aspecto de esa revelación. Nada más. Nada más. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Haces lapicero, perdón. Aunque las miserias temporales que inundan todo aspecto de la vida humana son principalmente una revelación de la justicia e ira de Dios, escuchen, no están ausentes de misericordia. No están. Esas miserias temporales no están ausentes de la misericordia de Dios. Cualquier miseria a la cual el hombre atraviesa, hoy hermanos, tenemos un Dios sabio, que esas miserias temporales son parte incluso de la preciosa misericordia de Dios. Maravillosa misericordia de Dios, operando preciosamente para que tú despiertes a la realidad eterna. ¿A cuántos no le ha ocurrido que a través de una enfermedad comenzaron a buscar al Señor? A través de un problema emocional comenzaron a buscar al Señor, a pesar de alguna dificultad. No estoy diciendo que ese problema, esa dificultad los llevó a nacer de nuevo. No. Les llevó a buscar una solución y entonces, qué sé yo, vinieron a la iglesia. ¿Fueron nacidos de nuevo todavía? No. Sino que los empujó para que luego escuchen el Evangelio y el Evangelio opere en sus vidas y sean salvos. Eso es lo que ocurre. ¿Ve? Entonces sigamos. Toda miseria y dificultad desde el nacimiento hasta la muerte es un recordatorio divino al hombre de su condición caída. Dios te está diciendo a la humanidad, están en pecado,
están en peligro. Y lo estoy mostrando a través de cada miseria. Porque si no te lo muestra, estás contento, gozoso, todo te va bien, gozoso, y entras a la eternidad separado de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te dan cuenta? Incluso las miserias es un recordatorio. ¿A quién vas a recurrir? Pues a Él, al único que es digno de toda gloria y honor. Otra vez, aunque las miserias temporales que inundan todo aspecto de la vida humana son principalmente una revelación de la justicia e ira de Dios, no están ausentes de misericordia. Toda miseria y dificultad desde el nacimiento hasta la muerte es un recordatorio divino al hombre de su condición caída, de la corrupción de su alma y de su separación de Dios. El dolor del parto hace un llamado al hombre. Las calamidades, los desastres naturales, las guerras, las pestilencias, las hambrunas de este mundo claman al hombre. Las decepciones, las frustraciones de esta vida le están gritando al hombre. Las luchas internas de falta de satisfacción e inquietud claman al hombre. La siempre presente amenaza de la muerte es un llamado al hombre. Todo esto le está gritando al hombre: ¡Ey! Estás en peligro. Así tengas 120 años de vida aquí, ¡ey! Estás en peligro. Y nosotros, ¿sabes? Y nosotros los llamamos: ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué mi vida? Las decepciones, las frustraciones, las enfermedades, es un grito para que te lleve a mostrar: ¡ey! Hay un estado eterno. Y tu condición es caída. Necesitas solucionar. Necesitas ver. Es como si estuviera diciendo: estás perdido y debes ser encontrado. Cada dolor, así, te dolió, ya, es un grito de recordatorio. Estás perdido y necesitas ser encontrado. Claro, estoy hablando acerca ya creyentes, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo para los incrédulos. Para nosotros todavía nos duele, todavía nos afligimos. Para nosotros es un recordatorio ahora de que este mundo no lo es todo y tenemos esperanza con Él para siempre, donde toda aflicción será quitada. Pero para el mundo caído, para el mundo incrédulo, es un recordatorio. Están mal, están mal, tienes que solucionar ese estado o entrarás a la eternidad en estado caído. Es decir, esas frustraciones, esas luchas, esos dolores, el mismo parto, dolor de parto, le está gritando a esa mamá primeriza o esa mamá que tiene ya hijos y que le está gritando: estás perdido y debes ser encontrado. Estás separado y debes ser reconciliado. Estás caído y debes ser levantado. Estás dislocado y debes ser enderezado. Estás deformado y debes ser transformado. Ese es el grito de cada aflicción. Muy diferente, ¿no? Donde solo se está culpando a Dios. ¿Por qué el hombre sufre? Es un grito de mostrarle: Él, desde Adán y Eva, el hombre cayó en pecado y está en sufrimiento. Y necesita voces que le griten que su estado en el que se encuentra es producto de sus pecados y su separación. ¿Amén? Preguntas si está ahí. Mira, Dios es soberano, absoluto. No es una soberanía parcial, compartida con Satanás. Dios es soberano. Y en esa soberanía, Dios ha decidido que Satanás sea, y para los hombres sea el Dios de este mundo. No es que sea un Dios, sino que el ser humano es una manera de decir que es el Dios de ellos, porque no adoran a Dios, ¿no? Entonces, y también vemos por Job que Dios va y le dice a Dios: ¿puedo tocar a Job? Deja que lo toque. Te das cuenta que está pidiendo permiso. O sea, al final, si Satanás lo está haciendo, es Dios el responsable, si se lo deja o no se lo deja.
O sea, todo lo que Satanás está operando está dentro de lo que Dios permite o no permite. Y no es que lo permite y lo permito, pero no tiene control. No. Dios sabe incluso qué es lo que va a hacer Satanás. Y si lo permite, Él sabe para qué lo está haciendo. ¿Ves? Así que Dios sigue siendo soberano, no se olvide. ¿Sí? Entonces, pastor, si el enemigo nos hace daño, mejor dicho, nos toca y nos pasa cualquier cosa, porque está permitido por Dios, ¿no? Porque Él tiene esa autonomía de venir, quiero hacer daño a él, es porque el Señor se lo permite. En el caso de Job, eso vemos que es Job quien pide permiso para tocar, incluso dice, pero no me vas a tocar su vida, ¿no? Pero, hermanos, miren lo que dice, otra vez volviendo a Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel 2. Versículo 2. 1 Samuel 2, versículo 2. Dice, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿No es así? Ok. Sigue diciendo más abajo. 6. No hay, miren, ya dijo que no hay Dios como Dios, ¿no? Y luego dice, Jehová mata y Él da vida, ¿no? ¿Quién es el que mata? No es Satanás, ¿te das cuenta? Sino es quién? Dios. ¿Quién da vida? Dios. Él hace ambas cosas. Jehová, Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece, Jehová enriquece. Él hace ambos. No es Satanás al final de cuentas. Jehová abate, Jehová enaltece. ¿Ves? Jehová te pone triste, te angustia, pero a la misma vez, pero también lo que Él hace, te levanta, te exalta, te enaltece. Él levanta del polvo al hombre y del muladar exalta al menesteroso. Pero ¿quién está haciendo todas estas cosas? Dios. ¿Quién lo está haciendo? Dios. Es Dios. Ahora, por favor vayamos a Oseas. Amós 3:6. Amós les dije, ¿no? Ah, perdón, Amós. Amós 3, versículo 6. Amós 3. Versículo 6. 3:6. Dice. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber calzador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Recuerdan ese contexto? Se toca la trompeta y era símbolo de señal de qué? De guerra, ¿sí o no? Que vienen a atacar. Y entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Entonces, se va a tocar la trompeta y el pueblo no se va a alborotar. Entonces, son preguntas retóricas, ¿no? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Cuál es la respuesta? No, sí se va a alborotar. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Todo lo hace Jehová. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Ahora, claro, un mal en el sentido que tú pienses que es malo. Porque Dios nada hace mal. Porque si al final ocurre algo en la ciudad y a ti te parece cruel, espera, ningún ser humano merece la misericordia de Dios. Todo lo que le ocurre al ser humano es justo. Él no está pecando. Desde la perspectiva aquí de Amós, él está viendo que es algo malo, pero en realidad no es malo. Cualquier cosa que le ocurra al ser humano, el humano se lo merece. Si yo soy triturado, vivo en una moledora,
vivo en una moledora, y ustedes lo pueden ver y lo pueden filmar en 4K, 8K, lo que sea, y publicarlo, hermanos, el decir pobrecito al pastor, espérate, no, solo por ser pastor, no. ¿Qué diferencia hay con Leo, con David, con ustedes? No, me lo merezco, me lo merezco. Todos lo merecemos por haber ofendido a Dios, pero Dios nos ha dado su misericordia y nos ha salvado. Así que en realidad es algo malo lo que pueda ocurrir en la ciudad. No, es desde la perspectiva de amor. ¿Habrá algún mal que Jehová no haya hecho en la ciudad? No, no hay ninguno. Todo lo hizo Dios. En realidad es la respuesta, porque es retórica, ¿no? Todo Dios lo hizo. Todo, absolutamente todo Dios lo ha orquestado. Dios lo ha hecho. Que haya usado de repente incluso al mismo Satanás. Pero al final Dios lo ha hecho. ¿Se dan cuenta? Amén. Y llegar a pasar lo que usted dice, también sería un recordatorio de Dios. Claro, es parte de su misericordia. E incluso cualquier aflicción en esta tierra es parte de su misericordia que te recuerda, este mundo está mal. Y si no solucionas ese asunto, esto eternamente estará mal para ti mismo. Como las tribulaciones, ¿no, pastor? Que Claro. van a venir los tiempos. Es un recordatorio de Dios, de su misericordia. Cuando estás, a veces hay cánceres silenciosos, ¿no? Que no hacen nada, calladitos están escondidos. Pero ¿acaso no es una bendición que pueda haber algún pequeño dolor que te advierta antes? Que te advierta antes de que se convierta en un terminal. ¿Sí o no que es una bendición si aparece algún síntoma rápido? Porque puedes acudir al médico y de repente solucionarlo. Ese dolor al final es algo bueno o malo. Bueno, porque te está alertando de algo peligroso. Los dolores y sufrimientos del ser humano duelen, padecemos, pero son voces de alerta que te están gritando. De alerta, cuidado, te está gritando, ¿no? ¡Corre a Cristo! Te está diciendo. Y cualquier cosa que te haga correr a Cristo, hermanos, es una bendición. Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Amén? Parecía que iba a ser corta la clase, ¿no creo? Pero, pastor, a veces recurrimos a esto, ¿no? En la religión, ¿no? Y qué bendición que corramos mientras estamos vivos. Mientras estemos vivos, la aflicción que te ocurra, la dificultad que te ocurra, la frustración que te ocurra, es un recordatorio. Corre a los brazos de Cristo. Y cuando lo hagas, al final fue una bendición, no fue una maldición. ¿Sí o no? ¿Ahora lo podemos ver así? No, diferente, ¿no, Fri? ¿Quieres decir algo? Claro, porque cuando se da la caída del hombre, ¿no? Dios ya, obviamente, pues, la comunión perfecta que había entre el hombre y Dios Se quebró. Por ende, Dios mismo, por ende, ya de que todo lo que indica tanto al hombre y a la mujer y en la creación perfecta que se hizo se desvirtúa, y le dice que no bien te dice por qué consecuencia de su pecado. La mujer es cuidar, el trabajo para el hombre también ya no se puede hacer ahora con trabajo duro, todo lo que contiene una adelante. Hasta ahí, como decía, es natural que lo que acontece posterior es producto de su pecado. Solo pecado, ¿no? Claro, más ahí de que ahora lo que estamos viendo, pues no. Es que Dios activamente está ahí, ¿no? Verificando las consecuencias, o mejor dicho, aplicando. No solamente es que el pecado, Pastor, pero yo creo que con Job no pasó eso. con todos. Era producto del pecado, porque él dice que Job no pecaba, era un No. hombre muy justo. Lo que pasa, ahora, cuando la Biblia habla de algún justo, habla en virtud de Cristo siempre, a pesar que Job es Génesis 12 todavía. En Job se encuentra
aproximadamente por Génesis 12, ¿no? La su historia, por ahí, por el tiempo patriarcal, por 12, 13, 14, 15, Ok, 30. cristiano. ¿No? Es que, mira, lo que pasa es que el pasaje que dice, sé que mi Redentor vive, de Job. ¿Quién era el Redentor de Job? O sea, todo el Antiguo Testamento estaban creyendo en el Mesías, en el enviado, en el Cristo, ¿no? En hebreo no era Cristo, pues, ¿no? El Mesías, ¿no? El Mesías, el enviado de Dios, el que Dios enviaría. Y como creyeron en él, fueron justificados. El mismo Abraham fue justificado por la fe, fue hecho justo. ¿Fue hecho justo en virtud de sus virtudes? ¿O fue hecho justo en virtud de en quién creyó? ¿Ah? Por la fe. Creyó y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? En Cristo es en quien ha creído. No es que... Porque la promesa fue esta, ¿no? Por un tiempo Sara te dará un hijo, ¿no? Y luego, ¿no? Pero Isaac no es el hijo de la promesa. Jacob no es el hijo de la promesa. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En qué simiente de Abraham es bendita todas las familias de la tierra? Cristo. De Abraham viene Cristo, siglos y siglos y siglos después viene Cristo. Y Cristo es bendición para toda la humanidad. Pastor, una Así pregunta. se han condenado. Un poco fuera de contexto, pero como tocó el tema de Adán y Eva, me acuerdo. Ya. ¿Hasta qué punto es aplicable esto de 1 Timoteo capítulo 2, Ya. en lo que da instrucciones para la mujer, ¿no? Pablo, y dice, Ya. yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Hasta qué punto es? Porque una cosa es en la iglesia, pero parece que de cada manera general. No, eso solamente es aplicado para la iglesia. Solamente es aplicado para la iglesia en el sentido de que el hombre, porque si tú ves todo el contexto, en el contexto es que las mujeres, incluso en Corinto también está ello, que las mujeres en ese tiempo estaban como que Por eso, referido actuando mucho en desorden y en plena iglesia se ponían a gritar y a hablar y todo eso. Entonces eso no estaba bien. no me refiero a esta cosa, sino por ejemplo, que una mujer que sepa bastante la Biblia quiere enseñar a un varón en su casa, por ejemplo, No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay ningún problema. No tiene nada que ver con que una mujer vaya y se ponga a predicar. No, el asunto es que, miren, mi esposa no está muy bien, muchos lo saben, y ella se percata que lo que le hizo, de lo que ya estaba mal, porque ella estaba mal desde pequeña, desde los 14 años, no está bien, no está bien. Y entonces 14 desde antes no está bien. Pero lo que ha acentuado su vida o sus dificultades han sido la carga de haber sido ella pastora. Eso. Ahora, meditemos y pensemos un poco. La labor pastoral, hermanos, por más que parezca sencilla, es una carga bien difícil, así como la carga de ser papá en casa. Ninguna mamá puede suplir lo que el papá es y debe hacer en casa. Ninguna mamá lo puede hacer. No lo puede hacer. Lo que carga el padre, un padre bíblico, un padre correcto, es muy pesado. Es cierto que los varones, en esta sociedad mucho más se ha hecho más aniñado y las mujeres han comenzado a cargar mucho, ¿no? El liderazgo espiritual incluso lo están cargando, ¿no? El enseñar a los hijos incluso lo están cargando ahora las mamás y se están saturando. Y nos damos cuenta que las mujeres terminan muy estresadas, muy cargadas. Y el varón pues está, a veces está como, qué sé yo, ¿no? Ahí, entretenido en cosas insignificantes, tontas, ¿no? Absurdas. Entonces se le carga a la mujer. Y la mujer emocionalmente no fue creada, antes de la caída incluso la mujer no fue creada para soportar esa carga. Esa carga de liderazgo se la dio al varón. Se la dio al varón. Y entonces la mujer tenía que estar bajo el liderazgo siempre del varón en su casa. Y para la iglesia es semejante. No significa que la mujer no puede predicar en la iglesia. Claro, cuando hagamos de repente más adelante más reuniones de damas, las mujeres predican a adolescentes, a niños, eso no hay ningún problema. La palabra de Dios muestra que puede hacer. Pero desde el púlpito, como pastor,
la Biblia no muestra los requisitos para una mujer no puede ser pastora. Incluso da la razón ahí, porque la mujer fue creada de Adán, no Adán de Eva, dice, creo, ¿no? Es lo que dice. Entonces, Sí, no, justamente. es un orden nada más. No, de la iglesia sí sabe que no puede ser pastor, sino que tenía dudas porque no me puede ser un short ver un video, no un video por que justo el pastor suyo, el seguro que conoce, ¿no? Hablaba de este tema. El Zúcar es excelente. Todo lo que ha dicho él, yo digo amén. Yo no me acordé, fue hace 2 meses. Pero creo que era un poco. Yo le preguntaba en un contexto, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que podría, así ahorita, no es la iglesia, pero dentro de la iglesia, así como usted, una mujer podría enseñar en lo que es estos discipulados, podría liderar un grupo así. Si podemos hacer un grupo de mujeres, no hay problema. Pero Sino que este si fuera asunto, mixto. si este asunto es discipulado. Y entonces una mujer para discipular a un varón, incluso es delicado. Porque una mujer cuando comienza a ganar notoriedad es bien peligroso. Lo digo porque hay muchos factores que comienzan o muchos problemas que comienzan a suscitarse debido a las emociones, debido a lo susceptibles que son ellas, porque ellas fueron creadas para ser amadas, para ser cuidadas, respetadas. Pero tú preguntas a cualquier presidente, mujer, que ha sido, estaba viendo hace mucho tiempo acerca de las mujeres que han gobernado, es una carga demasiado pesada. Y en el pueblo de Israel, cuando las mujeres fueron, cuantas mujeres fueron reinas para el pueblo de Dios, no se levantaron como reinas porque era lo idóneo, sino esas reinas se levantaban como parte del juicio de Dios porque no había hombres que se levanten. Debe haber hombres que tomen el liderazgo. Debe haber, y la mujer debe motivar a que se levanten los hombres, a que tomen el liderazgo. ¿Por qué? Porque entonces la mujer va a comenzar a tomar, y es que está mal. Hermanos, hay que ser honestos, muchas mujeres son mejores que los hombres. Tienen mejores capacidades organizativas, administrativas, tienen mejor criterio que los hombres. Lo tienen, claro que lo tienen. Pero Dios ha llamado que sea el hombre quien lidere. Y es un desorden ir en contra de ello. A pesar que la mujer tiene todo el talento, ese talento debe estar empujado, debe usarlo, o habilidad, ese talento debe usarlo para empujar a un hombre. Mira, a MacArthur un día le preguntaron, ¿y qué puede hacer una mujer entonces en la iglesia? Sí, también te escuchamos. Y le dicen, y MacArthur responde, pues hacer cualquier cosa que haga alguien que no es pastor. Cualquier cosa, le dijo MacArthur, ¿no? Cualquier cosa que haga alguien que no es pastor. Así. Cualquier cosa. Hay área administrativa, hay esto. ¿Ah? Hay iglesias que tienen pastoras. Pero si usted se da cuenta, si ustedes se dan cuenta, esas iglesias no tienen un fundamento sólido, son bien débiles, ¿no? Muy débiles. Entonces ya te das cuenta también sobre qué está basado entonces el liderazgo de la pastora, ¿no? Sobre una teología muy débil, ¿no? Y creo que eso nos percatamos. El año pasado me invitaron a las asambleas, ahí fui como a 3 países. Pero sí, intercalas en el tiempo, ¿no? Y la primera que fui justo una vez pastor. Ya. Ese tiempo todavía no sabía esa parte de la Biblia, así que no. Pero habló, justo era Halloween, creo que era Halloween, casi cada vez que fui. Y habló de que no deben celebrar fiesta, eso, ¿no? Y empezó a hablar más de cosas espirituales, ¿no? Que yo tenía pesadillas, pero no quería el libro de terror. Puso casi puro temas espirituales, puso a hablar. O mejor dicho, temas intrascendentes, ¿no? Cuando se debía predicar la palabra, ¿no? Entonces, no me acuerdo a quién le preguntaron, o quién dijo, ¿no? Si una iglesia tiene pastora, creo que es MacArthur, ¿no? Si una iglesia tiene pastora, esa iglesia no tiene pastor. No, MacArthur creo que. MacArthur, ya recordé. Si una iglesia tiene pastora, esa iglesia no tiene pastor. Muy bien, volvamos al tema. ¿Cómo?
Claro, para el pueblo de Israel nos damos cuenta que Dios lo ha permitido como parte de su juicio para Israel. Y como entonces tenemos que el precedente no es por la mujer porque sea mala, la mujer es muy capaz. Hay, como les dije, hay mujeres mucho más inteligentes que sus esposos. Sus esposos a veces son cabeza huecas y las mujeres son muy capaces, ¿no? Muy capaces. Pero es cierto, es la verdad. Pero, si Dios permite eso, es parte de su juicio. No es que sea lo ideal, es su juicio. En el pueblo de Israel, la mujer que se levantó fue parte del juicio de Dios para el pueblo de Israel. Y cuando una iglesia comienza a tener pastora, es parte del juicio de Dios para esa iglesia, que ni siquiera es iglesia, sino para ese grupo. Es su juicio. No significa que la mujer no lo pueda hacer. Esperen, mi esposa tenía y tiene todavía, creo, una fuerza, una capacidad increíble. Pero no significa que por ello debe ser desobediente al Señor. No, porque emocionalmente ella no está preparada, como ninguna mujer está preparada para soportar la carga sexual. Nosotros los varones vienen y te insultan y te dicen y te critican y todo. ¿Estás clara en Cristo? Normal, estás tranquilo, no pasa nada. Una mujer no es así. Una mujer es emocional. Dios mío, por todos lados comienza a desequilibrarse. El varón está llamado, él debería ser así, biológicamente ha sido creado para eso. Ahora, si encontramos un varón que comienza a desestabilizarse por esas cosas, entonces es producto obviamente de esta sociedad que ha aniñado a los hombres, ¿no? El hombre debe estar bien parado, bien plantado. Volvamos a Génesis 3, por favor, para entender un poco más esta realidad. Y tú has dicho que era pequeño. Esta clase es cortita, Teo dice, pastor, esta clase es cortita, ¿no? Yo le dije, tranquilo, espérate, porque a veces las cortitas son más grandes. Génesis 3:16, por favor. Génesis 3:16. Leamos, por favor. Dice lo siguiente. A la mujer dijo, estamos volviendo al inicio, a la mujer dijo, multiplicaré, después que pecaron, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Miren, rápidamente te das cuenta, ellos pecaron y automáticamente no entró el dolor, sino que fue Dios aplicando su juicio debido al pecado. O sea, no es que solamente pecaron y por el pecado me va mal. No, es Dios que está en contra del hombre. Lo hizo su enemigo, ¿recuerdan? Esa lección sería bueno que lo podamos repasar, está en el YouTube, ¿no? Que tenemos. Dios se hizo enemigo del hombre. Activamente se ha declarado su enemigo y lo quiere destruir, lo quiere aplastar, dice la Escritura. Pero todavía no lo hace y en medio de ello envía a su hijo, no se olvide, ¿sí? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te demandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Vean, es juicio. Porque ¿a qué hora y dónde es que el hombre pecó? Retrocedan y es bien atrás. Bien atrás, en Génesis 3, cuando ellos comen, el versículo 6, ahí comen. Y luego hay un tiempo, que no sabemos cuánto tiempo fue, que luego entonces fueron abiertos los ojos de ambos y tuvieron tiempo se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso lo hicieron al toque, eso es una meditación, eso nos lleva a suponer que hay un tiempo prolongado. Pero todavía no hay un juicio de Dios. Y luego dice, oyeron la voz de Jehová su Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Espérate, Dios estaba viendo ese pecado, no es que estaba lejos, Él estaba ahí presente. Él estaba ahí, Él es omnipresente, Él estaba ahí, Él es omnisciente, Él sabía y estaba y sabía ahí lo que estaba ocurriendo. Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Y mientras lo llamó ya había decretado juicio. No, todavía se dan cuenta. No dice el texto que rápido entró en miseria, en frustraciones, en ansiedades, en maldiciones. No. Encontramos que comienza Dios su maldición después
¿Ve? Entonces, volvemos al 17, a la mitad, no comerás. Y al hombre dijo, mejor del 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Miren ustedes. Aquí en Génesis se encuentra una descripción de la miseria que cayó sobre la humanidad y la creación como resultado del pecado. Claro, pecado. Pero el pecado no trajo sobre ellos esto, ¿no? Ellos murieron espiritualmente, pero su miseria es parte del juicio de Dios. Claro, por el pecado. Pero no es solo que el pecado lo produjo por sí solo. Es Dios activamente dándonos a entender. ¿Se puede ver? ¿Sí? Se puede ver, ¿no? Queda claro. Muy bien, explica cómo cada miseria es una revelación tanto del juicio de Dios como de su misericordia. El juicio sobre la mujer. ¿Qué dice el versículo 16? Miren, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cómo es que esto es primero, revela el juicio de Dios, y cómo a la misma vez revela su misericordia? A ver, meditemos un poco, pensemos un poco. Porque después de haber hecho la explicación hace unos momentos, hace un rato, creo que ya lo podemos entender. Claro, vemos el juicio de Dios trayendo sufrimiento a la mujer. ¿No es así? Trayendo sufrimiento, parte del juicio de Dios, sufrimiento, y luego dice, tu deseo será para tu marido. Pero recuerden que a la misma vez, ese dolor está recordando acerca de su estado caído, para que luego ella corra su redentor. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Leamos la nota. La cláusula, tu deseo será para tu marido, podría denotar lo siguiente. Número 1, la relación de la mujer con su esposo estaría marcada por el deseo y la falta de contentamiento. Hermanos, eso es cierto. Cada mujer constantemente que podamos encontrar termina diciendo frustrada por su esposo. Frustrado porque su esposo no es lo que debe ser. ¿Querías decir algo? No era bien pasar las reinas. ¿De qué? ¿De qué? Con lo que me decía. De la iglesia. Ya te íbamos a querer disciplinar. Ya no me cuadra. Muy bien, entonces, nosotros vemos eso. La mujer constantemente está, primero, frustrada por la situación. Quiere ser amada y lastimosamente el varón no lo puede hacer. Y la mujer, en vez de encontrar la satisfacción en Cristo, antes que en su marido, está buscando en el marido y por eso tiene las quejas. ¿No? Y luego, número 2, la mujer quien buscó independencia de Dios, ahora tendría un deseo desordenado o una ansia por el hombre, en el sentido que yo me he percatado en muchas ocasiones, ¿no? Cuando uno comienza a ser inactivo, es la mujer quien quiere tomar el asunto, pero lastimosamente cuando la mujer comienza a tomar las riendas del asunto, las cuerdas del caballo, es la mujer que comienza a liderar. Y eso a veces al varón va a chocar con eso, con el varón va a tener problemas, o lo que puede ocurrir es que el varón se hace pasivo incluso, ¿no? Más pasivo de lo que ya es, ¿no? 3. La relación entre el hombre y la mujer estaría ahora marcada por el conflicto. La mujer desearía dominar a su esposa. Eso es cierto, ¿no? ¿A quién le voy a creer? ¿A la Biblia? ¿O a alguna hermana que pueda decir, no, por favor, yo quiero dominar a un hombre, y especialmente a mi esposo? A ver, preguntémosle a David. Con todo esto, Cristian no se va a querer casar. Mire, entonces, la relación del hombre y la mujer ahora estaría marcada por el conflicto. La mujer desearía dominar a su esposo y abusaría de su autoridad. Y él iba a abusar de su autoridad sobre ella. Y eso, hermano,
es bien notorio esta cosa. Desde Adán y Eva. No solo en eso. Siempre, siempre, siempre. Una mujer que le dice al esposo que haga algo, así sea algo simple, y el esposo que no lo haga, la mujer ya comienza a notar. Ya comienza a notar. Ese deseo de controlar, hermanos, es parte, ¿no? Está quedando grabado en los codazos, hermano. Ven, sigamos, por favor. El juicio sobre el hombre, versículos 17 al 19. 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y polvo al polvo volverás. ¿No? Ahora vemos el juicio al hombre. Igual. Dolor, frustración. El hombre al final de cuentas, todo esfuerzo lo va a notar que es inútil, inservible, y el hombre se queja de eso, ¿no? Llega a casa, no se siente valorado, o sea, todo hago y acá no me respetan ni me valoran. Con sudor de tu fuerte comerás lo que tienes, hermano. Como mujer o varón, ¿no? Y el varón siempre va a estar buscando respeto y respeto, respeto, y siempre se va a sentir irrespetado. Y más aún cuando el hombre es un pasivo en el liderazgo espiritual, qué respeto también va a poder recibir, ¿no? Leamos la nota. El juicio que cayó sobre el hombre puede ser resumido en 3 palabras: esfuerzo, inutilidad y muerto. Eso vino sobre el hombre como juicio. Y es el problema del hombre en cada generación. Así sean ricos, poderosos, ¿no? Incluso los más poderosos y ricos entre los hombres han sido incapaces de escapar de este juicio. Porque al final todo esfuerzo no se lo lleva. ¿No? Como a ese abogado que le preguntaron, ¿no? Cuando murió un millonario, ¿no? Un magnate, un millonario, ¿no? Y entonces están ahí enterrándolo ya, entrando a la sepultura, el féretro, y están todos reunidos, y entonces al abogado alguien va y le pregunta, oye, ¿y el muertito cuánto de dinero dejó? Y el abogado le responde, pues lo dejó todo porque no se llevó nada. No se llevó nada. Así que este ha sido el problema del hombre en cada generación. Incluso los más poderosos y ricos entre los hombres han sido incapaces de escapar de este juicio. Sin importar sus hazañas, todos han inclinado su cabeza al morir y perdido todo lo que han ganado. Entraste desnudo, te vas desnudo. Mire, acá creo en uno de estos versículos, me imagino que es no donde Dios le da la facultad a Adán, ¿no? Después de la desobediencia, le da para que se multiplique y también produzca la tierra, ¿no? Eso fue antes de la caída. Y a eso vi un TikTok de Cash Luna, ahora hace 2 o 3 días, que decía que ahora el hombre es totalmente y absolutamente dueño de la tierra porque Dios le dio esa oportunidad, y que ahora si Dios quiere hacer algo con la tierra tiene que pedir autorización a Dios. Mira, ¿qué tal la autorización, no? Y tiene un pastor que vive como su Dios de él, que él habla en inglés, pero se lo traduce y así entiende. Sí, no solamente lo dicen todos los carismáticos, ¿no? Y el Maldonado, Cash Luna, incluso Dante Hebel también, un poco más chistoso, pero lo dice, ¿no? Dante Hebel también, igual está en el mismo caminar. Solo que muchos están en distintos niveles, otros son más heréticos que otros, ¿no? Danilo Montero, es que sus canciones son hermosas, pero su teología, él es el pastor de Lakewood. Y Lakewood, el pastor principal de Lakewood es Joel Osteen. Busquen ustedes Joel Osteen, las entrevistas que le hacen cuando le preguntan acerca de la fe en Cristo y la salvación solo en Cristo. Él es un ignorante como letra de las escrituras, pero es un pastor increíble. Joel Osteen se llama, ¿no? Y le preguntan, ¿no?
¿qué será de los musulmanes, de los hindúes? ¿Ellos van a ser salvos? ¿Qué respondería usted? ¿Qué respondería? Si ellos no creen en Cristo, ¿van a ser salvos? ¿Qué responden ustedes? Así yo le pregunto a Joshua e incluso a los niños de la escuelita dominical y van a decir que no. Pero él dice, yo he viajado a la India y he visto la devoción de ellos. Ellos buscan a Dios a su manera. Siempre dicen esa palabra, a su manera. Ah, espérate. Esa palabra. Él es el pastor de la iglesia, prácticamente la iglesia más grande que existe en Estados Unidos y creo que en el mundo ahorita actualmente. Joel Osteen. Y eso es para el pastor principal, ¿no? Pero esa misma iglesia tiene servicios en español y para ello es el pastor Daniel Montero. Entonces ya te das cuenta, ¿no? Por dónde está el asunto. Él dice lo mismo. Él cree lo mismo, sino que es mucho más calmado, ¿no? Pero no, escuchen, si alguna vez han escuchado la prédica actual de Danilo, no hay evangelio, lastimosamente, ¿no? Pero a mí me gusta su música antigua, no me hago problemas con eso, no me hago problemas, pero las actuales, un tanto no, pero sí es un poco delicado. Yo me acuerdo por el 2017, 2018, cuando investigaba, siempre me gustó la historia, ¿no? Ahora la mía no mucho. Y a mí me había estudiado la historia cristiana. Era una serie de videos largos en un canal. Y paralelo a eso, había descubierto, ¿no?, que existía la iglesia católica ortodoxa. Sí, católica ortodoxa. Divididos por el año aproximadamente en el cisma católico, por Roma de por el año 1100. Y salía, no tienen una figura así como el Papa Centrate, sí tienen un líder, ¿no? El arzobispo de Canterbury. Son independientes, ¿no? Y vi una noticia, justo salió por ese tiempo, el Papa Francisco se había reunido con el líder principal de los ortodoxos y creo que era con un islámico, creo que era con un islámico. No, era con un judío, disculpe. Se habían reunido los tres y me habían dicho, qué bueno que tenemos al mismo padre, había dicho Francisco. Y ese tiempo, a los musulmanes, en ese tiempo, ¿no? Yo te puedo creer que se lo diga a los católicos ortodoxos, ¿no? Pero decírselo a los musulmanes es obvio que no. Pero si es que él cree que está adorando al Dios de las Escrituras, los musulmanes no creen en el Dios de las Escrituras. Ellos creen en Alá, en el Dios de Abraham por Israel, no por Isaac. Y solamente toman el Pentateuco como parte de la palabra inspirada, solo el Pentateuco, más allá del Pentateuco no tienen ellos. Entonces niegan completamente a Cristo. Cristo sí es el enviado de Dios, pero no es Dios, es un profeta, nada más. Pero Mahoma no, así, ¿no? Mahoma, el que entró a la Meca, mató a muchos, él sí, otra vez. No, sí creen que existe, sí creen que es el Mesías. Sí creen que es el Mesías, pero no el Mesías. No creen que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Sí, Eso es eso el es. Número 2. Entonces, las consecuencias de la maldición que ha caído sobre el hombre desde la primera rebelión de Adán se nos muestran claramente en la literatura de sabiduría de las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantares, que son libros de sabiduría o libros poéticos, ¿no? ¿Qué nos enseñan los siguientes textos de la literatura de sabiduría acerca de las inevitables miserias y frustraciones del hombre caído? ¿Cómo deberían estas verdades guiar al hombre de vuelta a Dios? Job 5:7. Job 5:7. Dice lo siguiente: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, ¿te preocupan tu aflicción, hermano? Lastimosamente, desde la caída al medio, busque justo al medio, habla al medio, ahí retrocede, Salmos atrás, unitas. ¿Te preocupa el sufrimiento? Es que desde la caída el hombre nació para sufrir, y claramente lo dice Job. Y es más, hasta Cristo mismo dijo, ¿acaso Cristo prometió que todo te va a salir excelente en esta tierra? Librarte del sufrimiento en este mundo, dijo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero tranquilo. Confiad, yo he vencido este mundo. No, tranquilos, esa aflicción es temporal, pero esa aflicción es un recordatorio para los incrédulos de que algo está mal y que deben solucionar. Para el creyente, de que este mundo no es todo. Pon tus ojos arriba. Disfruta lo que Dios te da. Disfruta todo lo que alcanza. Pero siempre tus ojos arriba, no te olvides, ¿no? Y luego, entonces dice, perdón.
¿Cómo estamos? 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Has visto cuando se quema, no? Un frasco y lo que sea. Como que las chispitas vuelan, ¿no? Sí o sí se levantan. Así como ocurre eso, así el hombre nace para la aflicción. Es decir, eso es inevitable. Es inevitable. Ay, no, qué malo es Dios. Nada, no es nada malo. No es nada malo. Primero, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? ¿Cómo? Envió a Cristo a morir. Ha anunciado a su Hijo en el pasado, lo ha sacrificado y en el futuro tenemos esperanza para que espera. ¿Un Dios odioso, malvado? No. Como ya les dije, entrégame a Lucas y a Mateo, no lo vas a hacer. Más aún por nosotros, ¿no? Que muchas veces, en vez de ir al horno y al cumbre, nos vamos a otro lugar. Sigamos, por favor. A los agachaditos. Cuando no hay para el horno, ¿a dónde vamos? 3 soles el panecito. Y cuando se ahorra ya al horno. Muy bien, el significado de este versículo es que los problemas y las aflicciones son tan ciertos y frecuentes para el hombre como las chispas que se levantan en una fogata. Nunca es sorprendente ver las chispas levantarse. ¿O te sorprendes? ¿No te sorprendes? Para Navidad, para Año Nuevo, lo que yo hice fue pollo canga, porque vino mi familia para pasar Año Nuevo con nosotros. Hice pollo canga. Y a soplar. Tenía una cosa ahí para soplar, me cansaba el brazo, al día siguiente me dolía el brazo. Y cuando soplas, ¿qué pasa? Sí o sí las chispas salen. Tú no te sorprendes de las chispas, más bien yo le decía, ten cuidado con las chispas, porque sí o sí van a volar. ¿Te sorprende que se levanten chispas? Entonces, ¿por qué nos sorprende que hay sufrimiento en el hombre? Inclusive enfermedades. Pero es la realidad, no la podemos negar. Es la realidad. De que no querramos subir, eso es cierto, pero es la realidad. Es la realidad. Nunca es sorprendente ver las chispas levantarse porque es lo que más comúnmente hacen. De manera similar, nunca debería ser sorprendente cuando vemos a un hombre con aflicciones. Pobrecito, los niños del África están sufriendo. No estamos diciendo que no nos debamos condoler o ser empáticos, ¿no?, a esas necesidades de dolor. Qué bonito sería que la iglesia se levanten y vayan misioneros a predicar al África. O de repente nosotros mismos, enviar alguito, siquiera, aunque sea alguito, y hasta $1 les puede servir a ellos. Tenemos que también estar. No creo que podamos cerrar nuestra cabeza al dolor de ellos. Pero al final de cuentas no puedes tú ver a Dios cruel cuando ellos están sufriendo. El hombre se ha apartado de Dios. De eso se agarran, ¿no?, los ateos. Sí, pues, pero no puedes ver porque cada ser humano, cada uno de ellos, no es inocente. Espérate, Hitler también fue un bebito pequeño que amamantaba en los brazos de su mamá y decía gu, tata, pepe, y terminó siendo un genocida. Ahí está. ¿Por qué Dios al pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, dijo: maten a todos, incluso niños? Porque ahí está la semilla, que una vez crecidos, no lo hicieron, ¿eh? No lo hicieron. Y cuando crecieron esos niños, que no fueron matados, que tenían otros dioses por sus padres, crecieron, adoraron a sus dioses, se hicieron enemigos de Israel. Primero influenciaron a la idolatría de Israel y luego entraron y los mataron a Israel. Sino que cuando no vemos nosotros la historia completa y vemos solamente un pedacito, pero no nos alejamos para ver lo general, podemos llegar a esas conclusiones erradas, ¿no? Ay, que Dios es malo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Así es la gente. ¿Tú crees en Dios? ¿Por qué si Dios es bueno, misericordioso? ¿Por qué tantos niños pobres, sin comer? ¿Por qué tanta desgracia? ¿No? Ahora, si esos niños, miren, seamos siendo objetivos con lo que conocemos de las Escrituras, esos niños, si son niños en el África, terminan muriendo en la más profunda pobreza, inanición, son niños que entrarán a la eternidad embarazados de Cristo, porque creemos que Cristo les imputa su justicia cuando son pequeños y mueren. Mientras que Bill Gates, si no se arrepiente, con todos los millones y todos que ha vivido, con toda la plata que gana cada segundo, entrará a la eternidad condenación eterna.
Pregúntame, ¿con quién Dios ha sido misericordioso? ¿Con el africanito o conmigo? ¿Con quién? Ah, depende cómo lo mires, ¿no? Depende cómo lo mires, ¿no? ¿Querías decir algo? No, como usted está diciendo, en este caso, sería con los niños, ¿no? Porque creo que en este caso mi iglesia ha tenido todo el tiempo de escuchar, de recibir la palabra y tal vez no la ha recibido. Yo también me hice unas preguntas parecidas. No, pero así no es muy relevante. Digo, en el día del rapto, ¿no? Cuando la iglesia sea arrastrada, no van a ir los cristianos, ¿no? Yo digo, muy seguramente sus hijos. Y de las personas impías, de los incrédulos, ¿no? Y los incrédulos, sus hijos dirán. Los niños, Lo creemos que como hay un texto en la escritura que dice, dejad a los niños que vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces creemos por ese texto, aunque no nos asegura, pero creemos y tenemos esperanza de que todo niño es salvo. Y si es salvo es en virtud de lo que Cristo hizo también en la cruz por ellos, que de alguna manera Dios les imputa su justicia, ¿no? Y si Dios los ha escogido, pues nadie los va Y eso a sería quitar una de su mano. tortura para los padres, ¿no? Si en Egipto por los primogénitos quedaron tristes, ¿no? Claro, esos primogénitos de Egipto, por ejemplo, ¿Cómo les dejaron son crecer? niñitos. ¿Fueron salvos o no? Creemos que sí, pero sus padres no. Entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? O sea, ¿dónde está la maldad de Dios? Les hizo una bendición a los egipcios, que sus hijos alcanzaron salvación. Muchos, ¿no? Creo que no lo vemos así, ¿no? No lo vemos. Llegar a la adultez hubiera sido pecador. No Esa es hubiera la salvado. cosa. Ahora, eso de rapto ya llegaremos a algún momento ahí. Eso sí tengo ahí, recuerda. Pero no para ahora, porque necesitas todavía avanzar un poco más en muchas comprensiones, ¿sí? Muy bien, Job 7 del 1 al 2. Job 7 del 1 al 2. Dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Una vez más, el texto nos está mostrando que el ser humano nació, todos los días está lleno de aflicciones. ¿Sí o no? Todos los días. Y otra vez, por si acaso, para que no nos desanimemos, porque no hay razón para hacerlo. ¿Por qué tenemos aflicciones? ¿Por qué tenemos aflicciones? Nosotros, de verdad, sí o no, que todos nosotros nos gozamos de todos los emprendimientos que te hacen de ellos. De verdad que nos gozamos, que no importa, que abarque todo, ¿no? Queremos eso. Pero cada sufrimiento que viene de repente con sus pequeños, aquí en casa, con su familia, con cualquier cosa, es un recordatorio de Dios a él. A pesar que estás alcanzando el éxito de esa manera, este mundo no es el que trata. Aún sigue teniendo tus ojos arriba. Que estas aflicciones, estos dolores, estas muchas frustraciones que seguramente va a sufrir, y todos lo vamos a sufrir, nos recuerdan, pon tus ojos arriba. No te des costumbre. Cuando venga el sufrimiento, pasa. Clama a Él, acércate a Él, busca a Él. ¿Sí? Ok. Muchas veces nos va a quitar esas aflicciones, pero muchas otras aflicciones no nos va a quitar. Recuerda, ¿para qué? Señor, no, ayúdame a seguir mirando los ojos al cielo. O sea, cuando sigues mirando la meta, lo que pasa en este mundo, tranquilamente la vives en Cristo. Y entonces el corazón no tiene por qué desanimar. ¿Se dan cuenta? Salmos 89, 47. Doctor, yo creo que el ser humano ha sido, con la forma como nos crían, con la forma como nos educa, el sistema que existe aquí en la tierra, es para evitar el sufrimiento. Es cierto. Para evitar la imperfección, tratar de ser perfecto. Y entonces, cuando hablamos ahora de la palabra de Dios, al escuchar esto, el ser humano es muy importante porque no ha sido creado así. Es cierto. Entonces, yo me ponía a pensar que el otro día, cada emprendimiento para mí es como una soga que
creo algo, es para sufrir más, no es para liberarme más. Es mentira, el que cree ser el poderoso del mundo está más libre, ¿no? Algunos explican que ser emprendedor es tu Ay, qué libertad chévere. financiera, que no sé qué. Pero en verdad es que tú te atas más. Y cada vez tienes más responsabilidad, y si en el momento que Dios te dice que tienes que caer o estar por los suelos, tu caída es más grande, tal vez tu sufrimiento es más grande, Pero ahora sabiendo estas cosas, el corazón se prepara, ¿cierto? tus pérdidas son más grandes. Entonces, todos los días que yo me levanto, muchas veces me levanto con miedo y temor, porque pienso, y en ese miedo y temor, las oportunidades es como se genera un vicio ya. Es como un miedo y temor, pero dices, ¿y por qué no esta vez? ¿Y por qué esta vez no le puedo perder esa oportunidad? Y sigue viniendo y sigue viniendo. Pero cada uno de ellos tiene su propio sufrimiento. A veces uno se pone a pensar, mejor me quedo con uno y estaría feliz. Pero en sí con uno ni siquiera te haces feliz. Ni con un hijo eres feliz, ni con 0 hijos no eres feliz, ni estando soltero eres feliz. O sea, como dice ahí, aquí no venimos a ser felices en la tierra, no vamos a estar felices. Desde que el hombre cayó, no puede ser feliz. Ni siendo pobre eres feliz. Tendrás menos cargas tal vez, pero te aburre ser pobre. Ahora Todos quieren viajar a Europa. Tienes dinero, tienes algunas posibilidades. Es como que vives atados a deudas, atados a compromisos con los personales, con tu familia. Y al fin te preguntas, ¿no? ¿Cuál es ese equilibrio que hay aquí en la tierra para vivir en paz? Y yo todos los días me digo, no hay. Oye, ¿qué tal? En la tierra no hay. No existe, no existe. Ah, sí. Y a veces yo me pongo a pensar, digo, bueno, solo espero que Dios me lleve en el momento que esté en paz con Él. Sea lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo converso a veces con los amigos, me dicen, oye, ¿por qué haces tantos negocios y al final no te vas a llevar? Y si te mueres temprana edad, tu mujer va a buscar a otro esposo. Hablan, yo me relaciono mucho con eso. Y tus hijos te dicen, ¿no? Y si al final tus hijos le van a revender tu casa que tú estás. Y en verdad eso no importa. Porque tú estás en este mundo pasajero, tratando de hacer las cosas bien, atándote a todo, pero esa mirada de Dios como dijo el pastor, no va a quitarse. Y ahora saber más de que todas esas aflicciones son para bien. Y si Dios nos permite todavía estar aquí, la vez pasada lo dijimos, es motivo, ¿por qué? Para evangelizar. Si Él tiene ese negocio y que si debe seguir creciendo, debe estar bien puesto. Es para que muchos otros también conozcan más del Evangelio. Ahí encuentran razón, porque cuando los ojos están puestos arriba, entonces puedes entregar tu vida por completo y sabes que está bien entregado. Pero si solamente se vive para la familia, para hijos y todo eso, si es solamente debajo de este mundo, todo el éxito está debajo de este mundo, ahí entonces, obviamente nunca lo vamos a hacer. Pero si al final tu pollería es para la gloria de Dios, tu cumbre es para la gloria, tu caoba es para la gloria de Dios, Ishpingo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, entonces ahí hay sentido. Ahí sí hay hermoso y precioso sentido y profundo. Pastor, pero ¿cómo sería para la gloria de Dios un negocio en este mundo? En este contexto. En este mundo terrenal. Porque mi iglesia son muchas iglesias creadas son para la gloria de Dios. Yo creo que son parte de este camino nada más, que hoy están, que mañana no estarán, o seguirán, no sé.
No importa en sí el futuro. Mira, ¿se acuerdan que varias veces les comenté acerca de... ¿Se acuerdan que varias veces les comenté acerca de Martín Lutero, que creo que es Martín Lutero, siempre me olvido volver a la cita. A Martín Lutero cuando le preguntan, yo entregué mi vida a Cristo, ¿no? Y quiero servir, quiero entregar, quiero vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo hacer? Este hombre estaba pensando de repente en irse a la África a predicar, qué sé yo, o hacerse pastor de una iglesia. Y Martín Lutero le dice, ¿quieres vivir para la gloria de Dios? Sí. ¿Cuál es tu oficio? Zapatero. Soy un simple zapatero. Entonces vuelve y conviértete en el mejor de los zapateros. De tal manera, haz zapatos para Cristo. ¿Cómo es zapatos para Cristo? O sea, no las de mala calidad, la haces de mejor calidad, como si fueran para Cristo. Y entonces su empresa comenzó a surgir. Y toda Europa, con esa idea de todo para Cristo, sus negocios comenzaron a crecer. ¿Se puede ser el horno y cumbre para la gloria de Cristo? Claro, cuando se convierte en la pollería más, mucho mejor en todo su servicio, ¿no? En todo su servicio, entre los trabajadores, en el trato, en el servicio, en la mejor, cuando alguien pueda decir la mejor pollería y puedan decir, oye, ¿de quién es? Un creyente. Un creyente. Y colpa, o colperé y cumbre, oye, ¿ese de quién es? Cuando sepan que todo está correcto, se está buscando, porque en medio siempre va a haber imperfecciones, siempre va a haber. Pero luego digan, es de un creyente. Y comiencen a ver, qué emprendedor, qué ordenado en todo esto, qué temeroso, qué ético, en medio de todas las cosas que incluso pueden ocurrir, que no son a veces del todo buenas, pero es diferente a los demás. Es la mejor pollería, se convierte, para la gloria de Dios, se convierte en el mejor cumbre y el mejor de platos típicos que puede haber. Es el mejor. Y todos preguntan, ¿de quién es? De alguien que es temeroso. Así puede ser. ¿Ven? A pesar de nuestras fallas, porque en medio de lo que somos nuestras vidas para la gloria de Dios, ustedes no pueden, no creo que sean, perdonen la frase, pero no creo que sean ilusos pensando que yo soy un completo santo y que soy como Pablo. No, pero quiero darle la gloria a Dios, vivo para darle la gloria a Dios, quiero predicar para la gloria de Dios. En medio de lo que estoy predicando, sé que no lo estoy haciendo como debiera ser perfectamente, pero al menos queremos que vean que lo hacemos para Dios, ¿no? Sigamos, por favor. Salmos 89, 7 dice: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable, perdón. Salmos 89, 47. Eso justa más. 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Le está preguntando. Todo ser humano va a morir. ¿Librará su vida de la muerte? Todos sufren. Todos sufrirán. Pero espérate, todo esto es después de la caída. Porque antes de la caída no era así. No había muerte. No había sufrimiento. No lo había. ¿Sí? Esto es producto de la caída y del juicio de nuestro Dios. Eclesiastés 2:22. Eclesiastés 2:22. Terminamos. 2:22. Dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón reposa. Eso también parece que... ¿Quién es este? ¿David? Escrito David, pero hermosamente termina Eclesiastés. Recuerden ustedes que Eclesiastés termina al final. El gran predicador de Eclesiastés termina diciendo, por favor, para que lo vean, Eclesiastés 12.
que al final, el fin de todo discurso oído, ¿qué cosa es? 12, 13. El fin del discurso oído es este, de todo discurso oído es, o sea, el fin de todo es esto. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra muy juntamente con toda cosa en tu vida, o sea buena o sea mala. ¿Este escribió Salomón? Salomón. ¿Qué crees que es Salomón? Ese es el fin de todo. O sea, nuestras vidas solo encuentran satisfacción cuando buscamos obedecer a nuestro Dios. A ver, de repente puede venir un psicólogo, un psiquiatra, un materialista y decirte, no, esa es una manera del hombre de escapar. Ok, pregúntate cómo está tu vida con tu manera de vivir. Y mira con un creyente que realmente ha depositado su confianza plenamente en Cristo. Con todas sus luchas y sus afanes y sus dolores y sus pobrezas o sus riquezas, lo que tenga, compara las vidas. Vaya, veamos lo objetivo. ¿Quién tiene gozo y dicha y quién tiene pesadez, dolor, frustración? Es obvio quién lo tiene, ¿no? El que ha depositado su fe en Cristo, porque de eso se trata. De eso es. ¿Amén? Amén. Vamos a terminar la clase. Creo que ya puedes ir a cortarla, ha durado bastante. Oramos para ti. Córtalo. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, una vez más hemos aprendido más quién eres tú. Hemos visto, Padre, de tu gran poder, de tu gran sabiduría, de tu gran misericordia, al incluso en medio de las aflicciones mostrarnos tu amor. En medio de nuestras aflicciones mostrarnos tu amor, tu misericordia. Cada dolor ahora entendemos que es un recordatorio. Esto no es todo. En ti está, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y cuando estemos contigo, algún día, muy próximo, muy pronto, todas nuestras aflicciones cesarán. Terminará el llanto, el dolor. Señor, esperamos, creemos, mientras estemos vivos, que sea para la gloria de tu nombre, oh Padre mío. Bendice a cada uno de mis hermanos cuando vayan a casa, en sus economías, en su salud, Señor, en sus emociones, que sean, Señor, siempre ellos recordando que tú eres su Dios, que estás con ellos, que los guardas, los proteges. Señor, incluso les permites muchas veces, a través de los dolores y aflicciones, recordar que sigan poniendo sus ojos arriba, porque de eso se trata. En el nombre de Jesús.